Yo creo que todos como novágidas hemos pasado más o menos el mismo proceso en América Latina. No creo que sea muy común que una persona llegue buscando caminos noágidas sin haber pasado antes por alguna iglesia católica o evangélica y en su defecto también en alguna keilá mesiánica, pero todos han atravesado más o menos eso. De la antigüedad, pues casi todos los países latinoamericanos eran católicos, el evangelismo realmente llegó muy posterior, la gente la bautizaban y era más válida la partida de bautismo que emitía la iglesia que el documento civil de registro civil. Afortunadamente, con los cambios de las constituciones, hoy en día ya el registro civil en notaría pública es el documento válido y no tanto el documento que emitía la Iglesia Católica. Pero todo el mundo pasaba porque eran bebés y a la gente la bautizaban porque era la costumbre. Entonces vemos de que es un tema más de costumbre impuesta para la gente, no porque realmente quisieran estar allí, sino porque dentro de la visión social no existía nada más. Sin embargo, cuando la gente siempre tiene la pregunta, bueno, y yo no me siento bien aquí, yo veo que hay cosas que no encajan, es lo que la mayoría dice, que no encajan, que no se podía preguntar, que es algo impuesto, y sobre todo con la iglesia evangélica cuando llegó, entonces llegaron estos pastores a enriquecerse y a explotar a las comunidades, a las congregaciones, con una serie de teologías que no estaban ni siquiera en la Biblia, que era teología de la suplantación, teología de la prosperidad, gobierno de los 12, no sé, estructuras piramidales inventadas, y las iglesias empezaron a funcionar como empresas en pro del pastor y de sus familias, donde los hijos del pastor de la noche a la mañana también eran pastores y había que diezmarles, pagarles las vacaciones, no sé, auspiciarlos completamente. Y la gente entonces ya empezó la rebelión interior, de decir yo qué estoy haciendo los domingos, yendo allá casi obligado, si no voy el domingo, mandan una comisión a mi casa para que me cobren el diezmo, y realmente todo gira en diezmos y en pactos, porque hay que pactar, dicen ellos, con Dios para que te vaya bien. Entonces es una cosa abrumadora y la gente sale ofendida, realmente sale ofendida de estas congregaciones, y las amenazan, ¿no? Si te vas de la congregación te va a ir muy mal, Dios ya estaba enojado contigo y ahora el infierno es tu castigo y el diablo te va a azotar, y hacen cadena de oración en las iglesias para difamación de esas personas, ¿no? Por familias, vergüenza pública, escarnio público, porque no diezman. Entonces, me tocó ver pastores que después del diezmo, si la media esa que ellos le llaman alfolí estaba muy vacía, entonces le decían, miren hacia allá, hacia atrás, los que dieron diezmo y ofrenda, porque son dos cosas distintas. Miren hacia atrás y señalen con el dedo, ¿quién no dio? Y lo señalaban con el dedo y hacían una cantidad de oraciones y de látigo y rayos y cosas que lanzan del Espíritu Santo para que el bolsillo se afloje, porque es como una maldición satánica que amarra el bolsillo. Y yo vi mucha gente dándole correa a las neveras cuando estaban vacías, y entonces decían, es que hay que darles látigo a la nevera, y con el cinturón le daban látigo y miles de maldiciones y cosas allí, que para que saliera ese eunuco, ese muñeco que estaba metido, no sé, en el motor de la nevera, será en la heladera en alguna parte, y había que echarlo porque era el que no dejaba entrar el mercado a la casa. Y el pastor lleno de dólares y billetes, diciendo, este mes me voy a vacacionar a Europa porque estoy cansado de hacer la labor de Dios y me siento agotado realmente, necesito renovar el Espíritu Santo y me voy con mi familia a Europa o viaje por Centroamérica, las islas, auspiciado por la iglesia. Son muchas historias absurdas
que cuando empieza uno a ser un poco más racional y menos sentimental, empieza a darse cuenta de eso. Entonces, la gente, bueno, como yo, bueno, no, me salgo de la iglesia y ya estoy en la casa y los domingos estoy pensando, ¿y qué estarán haciendo allá en la iglesia? ¿Y qué estarán haciendo los líderes? ¿Y quién estará sirviendo los frijoles? Porque yo era el que me encargaba de servir los frijoles. Y empieza uno a ayudar esa hermandad y esa vida de congregación y dice, bueno, no voy a regresar. Por lo regular el evangélico pasa por muchas denominaciones, ¿no? Hay más de 33,000 en el mundo, entonces hay mucho de dónde escoger. Acá hay orquesta, acá te bailan salsa, como en iglesias de Centroamérica que son verdaderas discotecas. Acá te ponen música más rockera porque la iglesia es más juvenil. Claro, acá te ponen la mano en la cabeza y te adivinan el futuro. Entonces la gente dice, uy, qué bueno que la pastora me toque la cabeza y me diga con quién me voy a casar o cuál es el trabajo. Gracias a Dios estamos saliendo de eso, de todo ese show, de los viernes de liberación espiritual, donde la gente cae a retorcerse en el piso y vomita y tantas otras cosas absurdas teatrales propias de Hollywood, pero a la gente le encanta eso. Sí, ¿sabes lo que pasa, Meir? Disculpa que te interrumpa. ¿Sabes lo que pasa, Meir? Es que nosotros nos encontramos con todo ese tipo de gente cuando llega. O sea, la introducción que tú estás haciendo es referente a las personas que llegan a las comunidades no ágiles. Con sí, llegan heridos, ofendidos, llegan con rabia, muchos con ganas de vengarse. Y dicen, bueno, el primer paso que da la mayoría es pasarse a una iglesia mesiánica porque no quieren abandonar la idea de dejar a Jesús. Entonces dicen, bueno, Jesús era judío y aquí en esta iglesia es que yo amo a Israel y entonces la bandera de Israel y Shabbat Shalom y ese brañol y toda esa cosa en hebreo, me encanta, yo amo a Israel, mi corazón late por Israel y viva Israel, pero nadie sabe ni siquiera cómo es la historia de Israel, ni qué está pasando en Israel, ni quiénes son los judíos, ni siquiera qué es la Torá, nada. Quieren seguir con su Nuevo Testamento, pero con la bandera de Israel, porque siguen siendo sentimentales, emocionales. Entonces, llegan y tocan en la puerta de sinagogas y si les abren la puerta, que es ya bien difícil, o los mandan para la casa, o en el mejor de los casos el rabino le dice, busca una comunidad noágida, y uno, ¿no a qué? ¿Qué es un noágida? Entonces entra a redes sociales, busca por Google noágidas y empieza a ver, hace unos 2-3 años atrás, usted encontraba apenas 3 o 4 comunidades noágidas en toda América Latina. Y es curioso porque el noajismo no es nuevo, no es de hace 2 o 3 años. Décadas atrás también hubo movimientos noágidas en América Latina y ahorita quiero hablar de eso. Quería dejar tres factores comunes que tienen las personas que por lo menos a la comunidad de Colombia han llegado. El primero es es gente que sale herida y toca la puerta de la sinagoga y son remitidos a una comunidad noágida. O lo hacen porque están buscando alternativas de congregarse en alguna parte y encuentran en redes sociales el concepto de noajismo que no entienden ni jota, pero les llama la atención y tocan la puerta. La mayoría piensan que a través del noajismo van a encontrar la conversión. Y de pronto es un poco válido porque algunos rabinos en algunas partes lo han promovido de esa manera, sea primero noágida, esté allí unos años, y ya después toma una decisión si quiere continuar con el camino a la conversión. El segundo, y se dio hace muy poco por la apertura que dio España y Portugal de brindar visas a las personas que tenían apellidos judíos, y pues con este desempleo tan tremendo en América Latina, que hemos visto las marchas por Centroamérica tratando de ingresar a los Estados Unidos, que me ofrezcan una visa para ir a trabajar a Europa, por Dios, mi apellido termina en Z y yo soy de la Zebulón
y entonces voy a aplicar y realmente pagando unos buenos abogados en España, tú podías, conseguir esa visa. Yo fui una de esas personas que de pronto pasé por ese proceso porque teníamos el árbol genealógico de mi familia y habían sido judíos sefarditas hasta el año 1700 algo, y de allí algo sucedió en la familia y siguieron siendo católicos, y entonces cuando yo vi eso, yo lo vi como una posibilidad de obtener una visa para Europa y dije, ay, qué bueno, voy a ir donde el rabino a ver cómo hago para aplicar para esa amnistía que está dando Europa o Portugal y poder adquirir. De hecho, unos primos pudieron conseguir la visa y están en este momento en España, y fue mi primer momento cuando me hice el acercamiento hacia el judaísmo. Después, en ese trasegar, encontré el camino Noájida y me quedé allí, pero muchas de mi familia me decían, sigue adelante y si te dan la visa, nosotros vamos detrás. Y yo le dije, pero tendrían que renunciar a Jesús. Y me dicen, no, que Jesús ni que nada, yo necesito la visa, necesito trabajar. Y entonces mucha gente de pronto pasó por ese mismo trauma, por ese mismo camino. Y la otra gente es porque están tocando las puertas de comunidades judías emergentes que no son reconocidas legalmente por el sistema en Israel, pero en mi ciudad, por ejemplo, hay 2 sinagogas tradicionales, por llamarlas así, y hay más de 5 sinagogas emergentes que son formadas casi siempre por conversos. Y una de las cosas que, por ejemplo, yo hablaba con un rabino, que no voy a decir su nombre, y yo le decía, si hace unas décadas atrás hubo en América Latina un mover noájida muy parecido a o tal vez menos, de lo que estamos viviendo hoy en día, y yo veo algunos blogs muy antiguos con mucha literatura y mucho contenido de líderes, y alguna vez contacté a la gente que hacía estos blogs y les pregunto, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué te apagaste? Iba lo más de bien, tenías no sé cuántos seguidores, y me dicen, no, yo me convertí al judaísmo. Entonces, cuando se convirtieron al judaísmo, como que se les olvidó que habían sido noájidas y dejaron de enseñarle a los grupos noájidas y se dedicaron a sus hermanos judíos. Y ese ha sido uno de los problemas graves que tiene el noajismo hoy en día, y es el de los unos y los otros. Y tú lo dijiste ahora, si dentro de nuestras comunidades seguimos tratándonos de los unos y los otros, los de la camiseta de tal color y la camiseta del otro, pues va a pasar lo mismo que en el fútbol y en la política. Y esas divisiones no nos convienen. Hay un tema que tiene que ver con esto. Y sí, el Nei Noach es una persona que ha dejado la idolatría, asume el cumplimiento y la práctica de las 7 leyes, destacando el hecho milagroso en el Sinaí. O sea, el factor principal es aceptar que hubo un hecho milagroso en el Sinaí, en la entrega de la Torá, y que es a través del pueblo de Israel que se pueden entender estas 7 leyes. Pero vemos en algunos grupos judíos, por ejemplo, que dicen que es el nivel más básico de dejar la idolatría, que realmente un Nei Noach debería aspirar a ser un Nei Abraham, aprendiendo las leyes de Sedaká y saliendo con la bondad, aprendiendo bondad, caridad verdaderamente, a trabajar por el otro. Entonces el Nei Noach se empieza a sentir como de que, bueno, yo di un paso que para mí fue gigantesco, dejar la idolatría y entrar a ser Nei Noach, pero resulta que ante ciertos judíos apenas estoy gateando, apenas estoy iniciando, me falta todavía mucho. Y cuando digamos que esta persona logre hacer uso de la Sedaká y de la bondad y la caridad, y pueda ser catalogado dentro de esa clasificación como un Nei Abraham, ya esa persona no tiene freno, ya sigue derecho hacia la conversión, porque es el camino que sigue. Y realmente se da cuenta que quedarse como Nei Noach podría ser significativo para algunas personas, pero no para todos. Y creo que ese es un fenómeno que se puede estar dando también hoy en día.
las personas que nos están viendo, que no están participando en alguna comunidad, se involucren en una comunidad, pero para el crecimiento espiritual no es una iglesia, el rabino no es el pastor de una iglesia, el director de una comunidad no es un oficial que está a cargo de un rabino, etcétera. No es eso. No somos la iglesia Comunidad Nájida de Chile, no lo somos. Tampoco somos la iglesia universal, es estudiante. Tampoco es eso. Entonces tenemos que dejar claro eso. Al principio, cuando un nájida entra a una comunidad, se siente así como, yo lo decía en el chibur que di en Noche Shalom la semana pasada, o esta semana, perdón, la persona se siente vacía, se siente poca espiritual. ¿Por qué? Porque el concepto de espiritualidad que nosotros tenemos o que traíamos era un concepto totalmente equivocado. Nosotros creíamos que los cánticos y todas esas cosas que hacíamos antes, esa era como la espiritualidad. Pero cuando entramos al camino Nájida, nos damos cuenta de que la espiritual va más allá de eso. Va en un comportamiento. Es aplicar la Torá en nuestra vida. Darnos cuenta que, como dice el rap, el querido rabino Ariel Groisman, primero tenemos que darnos cuenta de que la Torá es instrucción. Darnos cuenta que la Torá es instrucción. Entender que la Torá es luz, como dice en el Teilim 119. La Torá es luz. Y cuando nosotros estamos avanzando en este camino, lo único que nos puede revelar nuestras acciones, nuestros actos, es la Torá. Constantemente, a ver, como dice también el rabino Ariel, la Torá son el libro de instrucciones, pero el libro de instrucciones para la vida. Y eso hay que explicarle a la gente que la espiritualidad no son los cánticos, cuánto tú lloras, o qué haces tú para que el otro te vea, que supuestamente tú eres espiritual. Eso no es espiritualidad. La espiritual se vive, y se vive bajo los 7, en este caso para los no ágidas, para el no judío, bajo los 7 principios del monoteísmo. Es la única forma de vivir una espiritualidad íntegra, una espiritualidad real, que es a través bajo los 7 preceptos de Noah, pero ser auténticos, no ser aquellos que viven en el monoteísmo de la Torah para mostrarle a alguien algo. No es así. Nosotros tenemos que ser reales, tenemos que ser íntegros y tenemos que ser auténticos. Esa es la palabra, autenticidad. Querido Meir, ¿algo que quieras más añadir? ¿Estás muteado, Meir? Estás sin audio. Lo que dices es muy cierto y es muy válido, es un consejo bueno para la gente. Y me gustaría agregar que tengan la persona, lo que dijiste, ese vacío. Yo alguna vez lo describí como estar nadando en un lago donde no se ven las orillas. No sabes para dónde coger. No te hundes, pero tampoco sabes para dónde coger. Y es bueno asesorarse bien, cuestionar, empezar a usar la razón para tomar buenas decisiones, pero nada te excluye de que puedas seguir estudiando Torah como noágida, cumplir la mitzvot, participar en el beneficio de tu comunidad, de tu país, en la educación de tus hijos, de la familia, y tratar de trabajar para una sociedad correctamente mejor. No, es como, más que todo es aconsejar a la gente, hacerle ver el valor que tiene como individuo. Y yo siempre le digo a los que están aquí en la comunidad de Colombia que valen mucho por lo que son y que están tomando buenas decisiones, que no se guarden nada, que hagan las preguntas que tengan que hacer, porque al final esas virtudes que cada uno tiene es la razón por la que Dios te trajo a este mundo en este momento. Tienes que encontrar para qué eres bueno, por qué Dios decidió que tenías que estar aquí y ahora, para que lo pongas en práctica, para que lo hagas. No sea que tengas una herramienta demasiado valiosa guardada
y toda la sociedad, todo el mundo necesitando esa herramienta y tú la tienes allí guardada, porque te da pena usarla, porque te da miedo, porque no sabes cómo, pero las comunidades no ágiles le brindan a las personas esa posibilidad de emplearse, de valorarse y ser útiles para la sociedad.